Familia, buen día. Hoy estamos en Marcos capítulo 1. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y qué mejores noticias que compartir sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yehoshua, que significa el Señor es salvación. Y Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Meshiach, que significa el ungido. El relato del mensaje del Evangelio aquí comienza con Juan el Bautista. Juan era un nombre judío común en aquel entonces y era el equivalente griego para el nombre hebreo Yohanan, que significa Dios es dadivoso. Su nombre fue dado a su padre Zacarías por el ángel Gabriel durante su servicio sacerdotal en el templo. Juan fue la culminación de la historia y profecía del Antiguo Testamento, así como el principio del registro histórico del Evangelio de Jesucristo. Juan habitaba en el desierto entre Jerusalén y el Mar Muerto, y él fue enviado por Dios a su pueblo para preparar el camino al Señor, el ungido, el Mesías. Él bautizaba para arrepentimiento. El bautismo no produce arrepentimiento, pero es el resultado de este, y va más allá de un simple cambio en la manera de pensar o un remordimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva de regreso a Dios, el cual resulta en un vivir recto. El arrepentimiento genuino es una obra de Dios en el corazón humano. Habían pasado más de 400 años sin una voz profética en Israel y el ministerio de Juan generó un interés muy grande. Juan comenzó su ministerio en los vados cercanos de Jericó, llevando a sus oyentes a la confesión de sus propios pecados, a medida que eran bautizados. Juan no bautizaba a quien no confesaba y se arrepintiera de sus pecados. La vestimenta de Juan habría recordado a su audiencia sobre Elías, quien esperaban que viniera antes que el Mesías. Así fue profetizado por Malaquías. La tentación de Jesús vino justamente después de su bautismo. El Espíritu Santo lo impulsó. El lugar exacto del encuentro de Jesús con Satanás es desconocido. Debió ser probablemente el mismo desierto en el que Juan vivió y ministró, la región desolada más lejana al sur, o el árido desierto árabe a lo largo del Jordán. Satanás significa en hebreo adversario. Como Jesús no participaba de la naturaleza caída, la tentación de Jesús no fue una lucha emocional o psicológica, sino un ataque externo por un ser personal, atacando su deidad. Simón y Andrés, la primera pareja de hermanos que Jesús llamó para seguirlo, al igual que Jacobo y Juan, eran pescadores. Habiendo sido Andrés seguidor de Juan el Bautista, es posible que Pedro lo haya sido también. La enseñanza de autoridad de Jesús era directa, personal y poderosa. Era tan nueva para ellos que todos los que lo escuchaban quedaban admirados. Al tener encuentro con los demonios, el Señor Jesús continuamente los callaba, porque no deseaba ningún testimonio de la verdad de la boca de un demonio para evitar que se le ligara con Satanás. La curación del leproso enfatiza el poder milagroso de Jesús sobre la enfermedad, tomando en cuenta que la lepra era de las enfermedades más temibles de la antigüedad. Solo Marcos menciona la reacción emocional de Jesús al mostrar misericordia con respecto a la condición desesperada del leproso. Jesús le tocó, a diferencia que los rabinos, quienes evitaban a los leprosos para no ser ceremonialmente impuros. Él expresó su compasión por medio de un gesto físico. El sacerdote era el encargado del templo. Jesús ordena al leproso sanado que siga las regulaciones del Antiguo Testamento referentes a la limpieza de los leprosos. Hasta que la ofrenda requerida sea hecha, el hombre permanecía ceremonialmente impuro, aun cuando ya fuere sano. La aceptación del sacerdote de la ofrenda del hombre sería una afirmación pública de sus curaciones y limpieza. El leproso, al desobedecer a Jesús de no decirle a nadie, detuvo a Jesús de entrar a la ciudad sin ser acosado. Muy bien, terminamos el primer capítulo de San Marcos. Ahora unas preguntas para poner a prueba nuestra atención consciente. Número 1. ¿Cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista? Número 2. ¿Cómo se llamaba el río donde fue bautizado Jesús?
Número 3. ¿Quiénes fueron los primeros 4 discípulos que Jesús llamó y cuál era su profesión o a qué se dedicaban? Número 4. ¿Puede alguien endemoniado estar adentro de la iglesia? Número 5. ¿Qué enfermedad sanó Jesús que le pidió al que fue sano: ve y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó? Por último, ¿cómo viste la naturaleza de Dios reflejada en este capítulo? Yo lo vi como el Dios de luz, que a su presencia las tinieblas tiemblan y no soportan estar en el mismo lugar. Oremos. Padre, bienaventurados somos por conocerte y poder acercarnos a ti. Somos polvo y aún así nos ves y tienes misericordia día a día. Ayúdanos a seguir tus pisadas y no soltarnos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es todo por hoy y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.